Entonces, para participar en la primera mesa, nos hará el favor de moderarla el maestro José María Nava Townsend. Si quieres pasar, José María. Y tenemos la ponencia de los arquitectos Celso Valdés Vargas con la maestra Selene Laguna y el DI David Castillo. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y para mí es un honor también haber sido invitado como moderador a esta primera mesa, en donde tenemos unas ponencias realmente muy interesantes, muy profundas, que nos permitirán tener unas estupendas charlas posteriores y desde luego el poder reflexionar sobre este devenir de la arquitectura moderna como necesidad patrimonial. Nuestra primera ponencia la presentarán el arquitecto Celso Valdés Vargas, la maestra Selene Laguna Galindo y el diseñador industrial David Castillo Núñez. El patrimonio, el título, perdón, de la ponencia es la necesidad de una nueva conceptualización del patrimonio del ciclo de la modernidad del capitalismo. Después de los comentarios del doctor de Anda, creo que esta ponencia viene como anillo al dedo justo a esa reflexión de la falta de un rigor de catalogación patrimonial y la pérdida consecuente que constantemente hemos estado sufriendo al momento de que el devenir del sistema requiere actualizaciones económicas de sus edificaciones, haciendo pérdida de las anteriores. Entonces, sin mucho más, dejo el micrófono para nuestros primeros ponentes, simplemente explicando tanto a la audiencia como a nuestras y nuestros ponentes que las reglas son 20 minutos de ponencia, las ponencias serán consecutivas y dejaremos al final de la mesa un espacio para preguntas de las dos ponencias. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, buen día. Agradecemos al Foro de Historia la posibilidad de platicar con ustedes algunas reflexiones que se han dado pues a lo largo del trabajo de este grupo, que es la Brigada Académica Interdisciplinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Investigación y Conocimiento. El tema del trabajo, bueno, ya lo ha comentado amablemente el presentador, ¿no? Digamos, nos lleva a señalar que la participación de nuestro colectivo en este evento tiene el objetivo de poner en la mesa de la discusión un conjunto de elementos en la reconsideración del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Primero, queremos hacer evidente que la pérdida de la consideración de esta obra arquitectónica producida en el ciclo de la modernidad, en la vía capitalista del siglo XX, es consecuente con un fenómeno consustancial a los propios procesos de producción del capitalismo. Es decir, esto, como ya lo ha puesto de relieve Walter Benjamin, ¿no? La producción masiva industrializada genera, entrecomillado, la pérdida del aura, en la condición de los componentes de la objetivación cultural que las sociedades llevan a cabo para el desarrollo de su vida. También queremos señalar otras cuestiones que abonan a esta pérdida, tales como lo relativo a las concepciones de la teoría de la historia dominante y a partir de las cuales se pretende hacer la valoración de los elementos patrimoniales. La falta de reconocimiento de la significación de la arquitectura producida en el siglo XX, ha llevado a que las fuerzas económicas desatadas que moldean la ciudad consideren sin valor estas obras y prescindan de ellas sin el menor reparo,
hasta llegar a la exaltación fagocitadora de la intervención posmoderna en los estratos de la ciudad histórica. En fin, pretendemos llamar la atención sobre la complejidad de algunos de estos procesos, ¿no? Y apuntar en términos genéricos cómo señala Kubler la necesidad de una nueva conceptualización del patrimonio que parta necesariamente de una revisión de la teoría de la historia fundante y de la concepción hegemónica que es dominante hasta este momento. La arquitectura moderna como patrimonio. La consideración patrimonial de un amplio espectro de arquitectura producida durante el siglo de la modernidad del siglo XX se enfrenta con una serie de trabas relacionadas con diversas cuestiones en distintos niveles. En primera instancia, ¿no?, la falta de la distancia histórica con la época, ¿no? Y esta situación dificulta su comprensión como un fenómeno propio y característico de la modernidad. Una estrecha concepción unilineal de la historia que ignora otras y distintas líneas coexistentes en la producción que normalmente es reconocida y que nosotros denominaríamos paradigmática. Una concepción elítica que valora solo las obras de gran autor, que a final de cuentas podemos señalar en todo esto en conjunto como una clara prevalencia de lo hegemónico sobre lo subalterno. Una concepción de carácter monumentalista que valora los hitos arquitectónicos contra los tejidos que configuran la ciudad en su conjunto, ¿no? Y también, entre otros elementos, los parámetros de realización de los cortes históricos en la clasificación de las distintas corrientes culturales. Así, vemos un camino sinuoso en el reconocimiento de la arquitectura del siglo XX como patrimonio cultural. Esto se refleja en el olvido, la transformación o la desaparición de estas estructuras arquitectónicas. Y en ese sentido, esto nos lleva a preguntarnos, en caso de que pudiera ser factible empujar procesos distintos, ¿qué de la arquitectura y la urbanística del siglo XX puede ser catalogada y conservada? ¿Qué puede ser considerado como resultado emblemático de lo realizado por el movimiento moderno en nuestras realidades, ¿no? Y más bien, ¿no?, esto nos lleva a una siguiente pregunta en la que nos planteamos, ¿estaremos en disposición de espíritu más amplio que nos permita considerar también otros ejemplos, como el de la arquitectura producida en las distintas colonias formadas en la Ciudad de México entre los años 20 y 40, o algunos otros ejemplos? En fin, ¿no?, señalamos en ese sentido, ¿no?, que cuando nos referimos al patrimonio del siglo XX, hablamos de un conjunto de manifestaciones entre las que se encuentran distintas corrientes, y no solo la del racional funcionalismo, y también que esto se va dando en distintas fases, ¿no? Y en ese sentido, resaltamos la complejidad que durante la primera fase de desarrollo del movimiento moderno se da en nuestro país, ¿no?, estos complejos procesos de producción de la arquitectura que van desde las versiones más ortodoxas del funcionalismo apegadas a la codificación del lenguaje lecorbusiano, ¿no?, a la exploración de la línea tecnológica, ¿no?, que lleva evidentemente la difusión y desarrollo de la tecnología del concreto armado y el cemento como panacea de solución de los problemas de creación del nuevo lenguaje, hasta importantes e interesantes realizaciones de las estructuras de concreto realizadas por Félix Candela y sus seguidores hacia los años 50. Al mismo tiempo, un conjunto de permanencias y exploraciones difícilmente definibles según el funcionalismo. En una segunda fase pueden identificarse al menos dos líneas, la de la continuidad del funcionalismo mediante la codificación caricaturizada del estilo internacional, coexistiendo con una línea de búsquedas dentro de las cuales algunas de estas pueden denominarse la línea orgánica o las de la integración plástica. Es factible encontrar la permanencia en el lenguaje del funcionalismo, en la incorporación a de elementos de la tradición local histórica, así por ejemplo, los emblemáticos conjuntos de vivienda obrera realizados por miembros de la corriente del funcionalismo radical, en una de las soluciones de vivienda, como la realizada por Enrique Yáñez, en la que hay la recuperación conceptual del esquema del cuarto redondo de taza y plato, ¿no?, o el conjunto desarrollado en una vertiente neocolonial de las vizcaínas, ¿no?, que ya es de los años 20, o bien la recuperación del esquema de vecindad con patio central en diversos conjuntos de vivienda producidos por Juan Segura para la Fundación Mier y Pesado durante los años 20 y 30. ¿No? El planteamiento del movimiento moderno en cuanto a las formas de intervención y construcción de la ciudad se da en dos fases definidas por estos ciclos
coexistentes de permanencia y de ruptura en la construcción de la ciudad. En la primera de ellas, la continuidad en las formas de intervención inaugurados en el siglo XIX, ¿no?, que son factibles de observar en las numerosas colonias construidas sobre el esquema de damero con lotizaciones regulares, ¿no?, características, digamos, de esa fase. Pero también al mismo tiempo, ¿no?, la inclusión de nuevas morfologías con un carácter mucho menos referido a la regularidad geométrica del damero, ¿no?, en colonias como la Hipódromo, ¿no?, para menores recursos para poblaciones de menores recursos económicos, tales como el de la Colonia Federal, que está desarrollada sobre una estructura a partir del esquema de una tela de araña, ¿no? Las innovaciones utilizaron también nuevas unidades morfológicas, incluso llevaron a la utilización de recursos como la manzanas completas, como el caso del conjunto Condesa, ¿no?, el interesante concepto de manzana jardín, constituida por el conjunto Las Curán, que existe hoy día muy mermado todavía en la confluencia de Avenida de Insurgentes, Álvaro Obregón y la calle de Monterrey. O bien, ¿no?, los conjuntos de vivienda obrera de San Jacinto y La Vaquita de los años 30. Hasta llegar a nuevas versiones de habitación colectiva, como las grandes unidades unifamiliares de finales de los 50, ¿no?, una nueva versión del barrio de la modernidad, que implicaron en mayor o en menor medida la transformación de los tejidos antiguos con la inserción de los nuevos componentes concebidos como piezas de una gran máquina, de una ciudad máquina. ¿Cuánto de esto se ha preservado? La respuesta no parece ser muy alentadora, puesto que incluso muchos de los edificios considerados paradigmáticos no han recibido suficiente atención. ¿Qué es lo que determina esta falta de consideración a la arquitectura producida en ese ciclo de la modernidad? La respuesta no es tan simple, ¿no? Habría que reconocer la incidencia en el campo de la preservación patrimonial, los agudos procesos de transformación, reciclado y refuncionalización de distintas porciones de la ciudad, originadas por la especulación y la mercantilización extrema, además de la obsolescencia de usos que la segregación social y espacial empuja. Esto se apunta ya desde inicios del siglo XX con la caracterización del monumento y sus valores que lleva a cabo Alois Riegel en su trabajo El culto moderno a los documentos, distinguiendo dos tipos de valores, ¿no?, en el documento ya propiamente moderno, como serían el instrumental y el artístico, ¿no? Aquel primero de ellos que resuelve las necesidades materiales y el artístico que tiende a aquellas otras de orden espiritual, lo cual nos parece una clave para la interpretación de la condición del patrimonio en general y en particular el del movimiento moderno. Esto es, la prevalencia del valor instrumental sobre otro tipo de consideraciones, y que en ese sentido es importante cómo se ha cristalizado esa prevalencia sobre el carácter instrumental. Es decir, además de esta serie de consideraciones del propio campo, ¿no?, que tienen que ver con las concepciones, los mecanismos de la propia preservación, estaría esto, ¿no?, su ubicación dentro de las lógicas de desarrollo de la propia sociedad y en particular de la ciudad. Y bueno, aquí daría paso a la siguiente parte de la exposición. Buenos días. Bueno, en este sentido, parte de lo que nosotros queremos caracterizar en esta segunda sección es cómo hemos llegado a este carácter instrumental del patrimonio construido en todas sus versiones, desde el patrimonio histórico, siglo XVI, XVII, XVIII, pero que en procesos del siglo XX pues, se han agudizado mucho más. Y bueno, retomamos un poco esta idea de cómo se consolida la modernidad como forma civilizatoria en distintas versiones y que, bueno, es producto del desarrollo de las fuerzas productivas y que ha determinado novedosas formas de entender la cultura material, especialmente, como dice Bolívar Echeverría en las tesis de la modernidad, dice, bueno, lo que privó fue un mecanismo, ¿no? Al final hay un mecanismo de la versión moderna y actualmente la versión moderna capitalista industrial maquinizada pues tiene la producción de todas las cosas como soporte en la acumulación del capital, ¿no? Y entonces aparece en el campo de la cultura material algo que Walter Benjamin va a denominar la reproducción técnica.
y que esta condición al final va a constituir una condición especial para entender la cultura. Y retomamos nosotros el texto de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica porque nos parece muy acertado toda la discusión que tiene Benjamin sobre esta idea de la pérdida del aura, y sobre todo porque atraviesa dos principales digamos, dos características que va a tener eso. Por un lado, su autonomía respecto a la función ritual de la producción del arte, y por otro lado, la posibilidad de ser masificado. Esto tiene que ver con la extensiva producción, ¿no?, de la cultura material, pero también con el acceso a ella. Y esto acontece de manera muy especial para la arquitectura. Y para la arquitectura va a significar considerarla, más que en su carácter contemplativo, pues una práctica social, ¿no?, quitándole justo esta idea de la obra de arte. Y pues bueno, la evolución técnica se va a relacionar también con la revolución estética. Esto es un acercamiento del arte por parte de las masas a través de la reproducción, y en esta época va a tener su fundamento, más allá del carácter ritual, en la política. Y entonces van a aparecer algunos elementos especiales dentro del movimiento moderno, principios novedosos, como el espíritu, otra idea del espíritu sagrado, la llamada al orden y una difusa moral, que fueron tres fundamentos de los que va a hablar Fernández de Alba, que son estas primeras discusiones del movimiento moderno en arquitectura, y que la arquitectura va a ser justamente esa experiencia mediadora entre naturaleza, técnica y arte, ¿no? Pero además va a tener una nueva manera de concebir el mundo en su conjunto. Y bueno, la promesa de la modernidad que no podemos olvidar es esa posibilidad de encontrar en lo técnico, en lo concreto, soluciones a las problemáticas del hábitat de manera diversa, facilitando ese gran reto de lo que Bolívar Echeverría va a llamar como esa ida al progreso, ¿no? Y pues lo que nosotros encontramos actualmente es que esa idea del progreso está muy difuminada e incluso es distópica, ¿no? Y bueno, hablando de las modernidades posibles y de las modernidades efectivas, la modernidad efectiva que conocimos y que conocemos y que además padecemos es justo esta modernidad del capitalismo industrial maquinizado, que se conforma al hecho radical de la subordinación del proceso de producción-consumo en torno a todo el comportamiento que va a tener que ver con la circulación mercantil. Y al final, pues esa promesa de la modernidad de resolver técnicamente las problemáticas del hábitat, articulando la técnica, el arte y la naturaleza, pues ha sido justamente una promesa incumplida. Y más aún, ya no es posible ni siquiera observar esa idea de proyecto que existía, ¿no?, en la producción propiamente de la ciudad, y que la ciudad, cuya consecuencia es una vorágine de transformaciones, de las que ya hablaba incluso el doctor de Anda al principio, en pos justamente de la ganancia mercantil, con procesos desiguales de acceso al hábitat, ¿no?, y con agudos procesos de segregación socioespacial. Y bueno, en este conjunto de elementos aparece también el papel del patrimonio, y parte de las cosas que nosotros nos preguntamos en el trabajo que realizamos es cuáles son esos criterios de valoración actual del patrimonio, ¿no? Y que justamente el patrimonio atiende también esa lógica de valorización, ¿no?, del suelo urbano, o de revalorización de algunos sectores. Específicamente nosotros advertimos que además de las problemáticas que hemos señalado de carácter, digamos, especialmente de la línea histórica, de estas complicaciones que tenemos de caracterizar hoy el patrimonio, pues también está la lógica de producción de la ciudad que atiende a la lógica de valorización. Y en ese sentido pensamos que el patrimonio tiene un doble papel, ¿no? Por un lado, se canonizan también algunos elementos constructivos para hacer homogénea una visión también del patrimonio del siglo XX, esto es, de carácter monumental, ¿no? Seguimos con ese problema del carácter monumental, y que muchas veces las formas de habitar populares pues quedan fuera. Sin embargo, son otras escalas de producción también del siglo XX, y por otro lado, hay colonias que se consagran incluso por su propia se consolidan también o se valorizan en conjunto por la propia conservación patrimonial. Es decir, por ejemplo, la colonia Condesa, que siempre y cuando se conserva, si es que no estorba las lógicas de valorización del suelo urbano, es decir, de esta idea de la mercantilización y la especulación inmobiliaria. Entonces, lo que nosotros pensamos es que aparecen o tendríamos que estar reflexionando sobre nuevos valores en esta época,
aquel donde el proyecto moderno se concreta en arquitectura y eso qué significa, o cómo podemos identificar que se trata de una arquitectura producida en el siglo XX bajo otra lógica, no monumental y no elítica, y eso lo que significa también pues es abrir la idea de patrimonio a otras prácticas culturales, y me voy a saltar porque si no, no me da tiempo, que es un poco esta idea de entender que la lógica de valoración del patrimonio también puede estar ligada a otra idea completamente distinta, ¿no? Atendiendo mucho más al valor de uso, y esto puede tener distintos objetivos en la lógica de producción actual de la ciudad. Por lo menos queremos mencionar dos. Uno es porque recupera la memoria colectiva de los espacios, y segundo, porque puede ser incluso un mecanismo de defensa en la lógica depredadora de la destrucción de la ciudad actual. Y esto significa abrir algunos caminos. Aquí ponemos algunas ideas. Primero, la revisión de las teorías de la intervención y las conceptualizaciones sobre el patrimonio y las maneras de constitución, afinar instrumentos que permitan la conservación patrimonial y reconocer puntos ciegos en la salvaguarda, y esto, bueno, hay diversos trabajos que hablan sobre ello. La caracterización también de la legislación en torno a la conservación patrimonial del siglo XX, y un poco atendiendo a esta falsa dicotomía entre lo artístico y lo histórico, pensando que estos dos elementos pueden tenerlo pues los monumentos o la construcción en general, ¿no? Y esto implica también pensar en o problematizar un poco en cómo se definen las zonas de monumentos, y que muchas veces se ha dejado en la mano de arquitectos y arquitectas, y que más bien lo que hace falta es un enfoque multidisciplinario para entender también pues esta otra lógica del valor de uso del propio patrimonio, ¿no? Esto implica también la reconfiguración sobre una cuestión que tiene que ver más con una revisión de la crítica, de entender el tejido urbano más allá del elemento suelto, digamos, ¿no? Porque hay como una idea o una propuesta de poderlo entender en su integralidad y en la complejidad en la construcción de la ciudad. Y bueno, como hemos señalado, reflexiones finales de manera muy breve, me quedan un minuto. Lo que expresa pues es una serie de problemáticas, sí de carácter teórico de definición, pero también sobre esta otra lógica de la producción de la ciudad que nos parece hoy es un elemento de riesgo y que habría que señalar, porque habría que pensar justamente nuevos enfoques en una caracterización del monumento de la modernidad propia a la concepción moderna, que pueda ayudar como a entender no solo esta lógica de construcción de lo moderno, sino también para reconocer otras maneras de habitar, ¿no? Y eso tiene que ver también con la ventaja que tiene el siglo XX con esta desaparición del carácter aureático del monumento, porque se pueden entender justamente estas otras lógicas de producción de la arquitectura, y que tienen distintas vías y en distintos momentos históricos han significado también cosas diferentes en nuestra propia ciudad, y que al final esta idea de quitar el velo de lo elítico, paradigmático, y entender también la necesidad de lo subalterno, es un decimos nosotros, es algo que hace falta, ¿no? Que los historiadores de la arquitectura no hemos puesto el énfasis en eso. Prácticamente nunca se considera historizable, ¿no? Se desdeña bastante, y es una tarea pendiente de los historiadores para entender la complejidad de la implantación del movimiento moderno, que no es una, que tiene múltiples vías, que no es unilineal, y que nos puede también ayudar a otras lógicas de comprensión de los procesos de producción de la ciudad. Muchas gracias. Corriendo. Pues muchísimas gracias. No sé si esté ya en la sala el arquitecto Javier Figueroa Pelayo, a quien invitaríamos a pasar para la segunda ponencia de esta mesa. Vamos a checar a ver si ya anda por aquí. Y mientras tanto aprovecho para agradecer a nuestra y nuestro ponente su muy interesante reflexión sobre este proceso y estas necesidades de reconfigurar la manera en que de alguna u otra manera catalogamos actualmente el patrimonio. Me avisan que no se encuentra tristemente aún el arquitecto Figueroa Pelayo en la sala, entonces pues abriremos el micrófono al público para las preguntas y comentarios a la ponencia que acabamos de tener.
Hola, buenos días. Mi pregunta particular, o bueno, duda, ver cómo esta nueva conceptualización, alejándonos un poco de estas puestas en valor, sería interesante ver cómo esto se traduce en términos fiscales, ¿no? Porque uno de los grandes obstáculos de la planeación, ya aterrizándolo a instrumentos, tiene que ver con que también el patrimonio, sobre todo del siglo XX, permea mucho la idea de propiedad privada. Entonces, ¿cómo hacer algo que es privado, colectivo, adscribirlo a los instrumentos de planeación? Y una de las constantes que aparece es incentivos fiscales, ¿no? Convencer a las personas que conservar tiene un beneficio. Y eso es un poco alejarnos de esta idea de puesta en valor, que sigue continuando con una idea de rentabilidad del patrimonio, ¿no? Que a veces eso también es una herramienta dual, porque nos ayuda a conservar, pero por otro lado también ayuda a crear burbujas, a que la propia idea o de lo que representa el simbolismo del patrimonio se quede con más formas, ¿no? Estaría padre que su conceptualización que nos compartieron hoy la llevaran a un aterrizaje de un instrumento de planeación, que al final del día sí requerimos una nueva idea de patrimonio, alejarnos de esto, que incluso hoy en día tenemos un problema gravísimo, que de todas las instituciones que aparecen interviniendo en el patrimonio, no hay un consenso de qué se va a hacer. Y eso todavía nos atempera más de la discusión académica, aterrizarlo y que las personas lo piensen no como un bien colectivo, que a veces eso es un reto social, de me van a quitar mi propiedad privada, pero sí generando puntos de entendimiento, ¿no? Al final nosotros como arquitectos podemos defender, pero al final para el siglo XX es propiedad privada. Pero excelente. Bueno, mira, creo que aquí hay un mecanismo, ya existía en la ley desde el 76, pero el problema es que no se pone en marcha. ¿Sí? La ley para la conservación de los monumentos establece que cualquier intervención que un propietario haga en su inmueble podrá ser sujeta de exenciones fiscales, ¿no? Lógicamente mediante los comprobantes, y en esa medida habría una retribución que haría que fuera un poco más atractivo que un propietario conservara su inmueble. Yo creo que la línea es diversa, o sea, esa es una vertiente. Hay otra vertiente que tiene que ver con la propia participación social, ¿sí? La experiencia que nosotros tuvimos ya hace algunos años en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Nacional fue que la misma gente era quien defendía el patrimonio, ¿no? O sea, nos hablaban, están demoliendo tal edificio, y ahí vamos nosotros con la delegación para frenar ese tipo de cosas. Entonces, las vías tienen que ser diversas, ¿no? Que la gente entienda muchas veces, y acá para nosotros hubo oportunidades muy interesantes a partir de los sismos, ¿no? La calidad que muchas de estas edificaciones tienen comparadas con las modernas, ¿no? Con las más recientes, ¿no? O sea, la producción de la arquitectura de los años 20, 30, el tipo de materiales con una mucho mayor calidad que la que tienen hoy día. O sea, por ejemplo, los tabiques producidos en esa época caen y no se parten en dos, ¿no? Un tabique producido en la actualidad cae y se vuelve polvo, ¿no? O sea, hay una diferencia de calidad que la gente tiene que entender, ¿no? Cuando son propietarios o habitan un inmueble con esas características. Entonces creo que esa es una vía que puede ayudar en términos, digamos, de ciertas experiencias en las que la propia comunidad interviene en la defensa del patrimonio. Sí hay, nosotros sí encontramos, por ejemplo, en colonias como Santa María la Ribera, en colonias como San Rafael, que algunos núcleos de vecinos sí protegían el patrimonio. Y bueno, ellos rentaban, ¿no? O sea, no eran propietarios, ellos rentaban y de alguna manera sí participaban en la protección del patrimonio. Entonces, sí tiene que ver.
Otra cuestión que ya lo planteaba el propio Riegel en el culto moderno a los monumentos es esta diferencia entre histórico y artístico, es falsa. O sea, eso es una falsa dicotomía que tiene que ver más con una cuestión de carácter, digamos, organizativo, ¿no? Le corresponde a un instituto del primer minuto de 1900 para acá, la parte artística, y al otro instituto, antropología, le corresponde de hasta un minuto antes de 1900. Es una división administrativa falsa, ¿no? Por eso señalábamos, desde la discusión que hace Riegel, él ya plantea que esto, ¿no es cierto? O sea, un monumento puede ser histórico y artístico. Y lo es, de hecho, muchas veces, ¿no? Entonces, esa falsa dicotomía hace que pues, las estrategias de preservación lleguen a ser diferenciadas, ¿no? Y que incluso eso permita huecos en los que el desarrollo inmobiliario avance, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en algunas de las colonias de la ciudad intermedia de la Ciudad de México, no solo en el centro histórico, colonias como la Roma, San Rafael, Juárez, etcétera, desarrolladas en finales de mediados del XIX y sobre todo principios del siglo XX. Ahí está la intervención y el criterio es: consérvame la fachada o la primera crujía y dentro aviéntate un edificio de 12, 15, 17 niveles. ¡Pah! Respeté el edificio. Por eso la referencia a Riegel. Riegel habla, y también Kubler hablan, de la necesidad de la consideración integral del monumento, ¿no? O sea, Kubler incluso va un poco más allá. Él dice, no habría que protegerlos a partir del lenguaje, que es el criterio. Pues esto es un art déco. Él dice, no. Tendríamos que buscar otros criterios, como él dice, ¿no? Por ejemplo, las series tipológicas, ¿no? Las series tipológicas, ¿no? Y criterios distintos que tienen que ver no solamente con esos elementos. Ahora, también tenemos una cuestión, ¿no? La diversidad, ¿no? Normalmente, si uno hace un recorrido y si los amables anfitriones de la Ibero invitaran a todos los compañeros que vinieron de otras partes, de otros países, se podría hacer un recorrido de los edificios paradigmáticos, ¿no? Del movimiento moderno, a ver. Podríamos ver 5, podríamos ver 10, ¿no? Pero ¿qué tal si nos salimos un poco de ese marco y hacemos un recorrido por el centro tratando de ubicar las distintas corrientes culturales a las que corresponde la arquitectura producida ahí? En otra escala. En otra escala, ¿no? Ya no va a ser lo de Segura, ya no va a ser lo de los grandes arquitectos de la época, sino la de aquellos que construyen el tejido de la ciudad siguiendo determinadas vertientes, digamos, determinados proyectos culturales, pero que no tienen el gran renombre que tienen esos edificios. Yo les propondría, por ejemplo, un recorrido por la calle de López, ¿no? Muchos edificios que uno dice, bueno, pues no tienen no son de Villagrán, no son de los arquitectos famosos, pero arman un tejido y arman un conjunto ambiental que se tendría que conservar. No se conserva, ¿por qué? Pues porque no hay firma, porque no hay un arquitecto famoso que haya pensado, yo voy a hacer este conjunto homogéneo, entonces ahí va. Y sin embargo, hay una gran coherencia. La relación, la respuesta urbana entre los edificios de ese segmento es importantísima. El edificio de este lado tiene un remate curvo, ¿no? En donde se engarzan los planos de las fachadas, y el que está enfrente le responde de la misma manera. Entonces, hay una serie de valores y de riquezas que mucha de la obra de la arquitectura que produjo el movimiento moderno están allí y no se reconocen. Está, por ejemplo, lo que ahora es un centro Telmex en la calle Isabel la Católica, esquina con Uruguay, que es un edificio, hoy día se ve más o menos, ¿no? Chao, ¿no? Pero es un edificio que le está regalando un espacio a la ciudad y que tiene un gran valor, le genera una plaza que hace que el edificio pueda valorarse de una mejor manera y una distancia. No está apañado al alineamiento, sino que está remetido, genera una plaza, un lugar donde la gente se puede sentar, cambiarle el pañal al niño, etcétera, etcétera. Tiene una serie de valores. Ya, perdón.
Estamos aprovechando para completar nuestra ponencia. Hola, buenos días. Soy María Elena Torres de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues primero felicitarles porque creo que lo que ustedes han expuesto es una preocupación generalizada, ¿no?, a todos los que estudiamos la arquitectura moderna. Y nada más como comentario me gustaría enfatizar que el problema de la arquitectura moderna no solamente es un problema arquitectónico, también es un problema del valor del suelo. Y en los lugares donde no hay una protección, por ejemplo, Yucatán tiene INAH, pero no tiene INBA. Esto que acaba de usted decir es esa división absurda, ¿no?, y que le niega además un valor histórico cuando es un hito en cuanto a materiales novedosos, y bueno, por donde se mire es historia, es arquitectura, y estamos perdiendo ese eslabón. Y cuando el INAH interviene dando una opinión, pues dicen muchas gracias por tu opinión, ahí queda, ¿no? Claro. No hay más nada. Entonces, la parte importante acá es la pregunta. ¿Han hecho un estudio de cómo cambia el valor del suelo? Porque creo que ahí da la pauta. Y nosotros ahorita, ¿por qué lo comparo? O sea, yo veo México y es una cosa enorme y veo cómo no hay un solo espacio desperdiciado, está construido, está todo. Pues Yucatán es lo contrario, ¿no? O era, Mérida era lo contrario. Hasta este boom inmobiliario donde todo es vendible. Y entonces, en medio de la nada aparecen cosas y de repente la arquitectura moderna de la noche a la mañana desaparece. O sea, no hay nadie que te pida un permiso, que te dé una demolición, y a veces no alcanza ni siquiera el registro. Ahorita a través de Google se pueden hacer una serie de historias para medio rescatar cómo era la planta, cómo la fachada, etcétera, y hacer el dibujo, etcétera. Pero esto tiene que ver con ese valor de suelo, ¿no?, con esa dinámica, y creo que esto es muy importante incluirlo en estos estudios, porque al parecer tiene más valor el suelo que la propia arquitectura. La arquitectura no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Y si no es de autor, menos. Y si son autores de provincia, todavía menos. O sea, si nosotros no en nuestros sitios valoramos a nuestros propios autores, pero no hay nada. Entonces, yo lo que quería comentar es esto, ¿no?, además de felicitar este trabajo, que tener en cuenta cómo es la dinámica del valor del suelo, porque eso está contribuyendo tremendamente. Todo lo que eran zonas de vivienda ahorita están siendo zonas comerciales, ¿no?, y son centros, son colonias comerciales y colonias de centros de negocios y colonias, y hasta ahí tienden, ¿no? Y es muy sutil encontrar a una persona que sí te valore el edificio como tal, aunque haga destrozos en los jardines y en otras cosas, ¿no? Y nos pasa con toda la arquitectura, no solo con la moderna, pero más con la moderna. Entonces, esa quería yo nada más comentar. No somos economistas, eso es muy difícil, pero esto es, hay que incorporar, ¿no?, a este tipo de profesiones. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, yo solamente quería comentar algo al respecto, que justo esa puede ser una beta muy interesante para analizar las transformaciones que ha tenido la arquitectura del siglo XX, y, o sea, justo porque aparece esta contradicción que nosotros intentábamos señalar, ¿no?, que hay zonas que comienzan a tener valor por la propia preservación patrimonial. El caso de la Condesa es muy peculiar, porque nos ayuda a entender el tejido urbano, los elementos importantes emblemáticos y otros que no lo son, ¿no? Y la destrucción patrimonial que hay en esa colonia justamente obedece a estos patrones de valorización del suelo, y que justo sería interesantísimo hacer esa correlación entre el aumento del valor del suelo, la conservación y después la destrucción patrimonial, porque sirve para valorar, insistimos nosotros, pero mientras no estorbe, ¿no? Y entonces se producen justamente estos falsos históricos, la fachadita, y entonces un montón de edificios de vivienda y un proceso de redensificación brutal que hay en algunas zonas, pero justo sí sería interesantísimo. Y en provincia más, ¿no? Sí, completamente. Tenemos otra pregunta. Salvador Cermeño, de la Universidad de León. Muchas felicidades por la ponencia. Siempre a mí me gusta trabajar el tema de los marcos teóricos. Trabajan a Walter Benjamin y trabajan el Ángelus, en este sentido, el ángel que sale despavorido en torno a progreso igual a ruina. Y yo me gustaría ahondar un poco en torno al contexto de la historia contrapelo, que también trabaja Benjamin.
en torno a esta trama que dice muy bien Celso, con ¿por qué no trabajamos estas tramas urbanas? Si estos edificios constituidos por autores también tienen los barrios de obreros, si movemos este centro del valor de uso o el valor de cambio por el valor de uso, estableciéndolo al clásico, al Capital de Marx en su capítulo 1, en el contexto de mercancía, pudiéramos ahí establecer las conexiones distintas hacia los modos de vida de quien produjo ese tabique de altísima manufactura de los años 50 contra el tabique que se desmorona actualmente, que de alguna manera cuenta una historia distinta y también cuenta la trama de estos barrios que están detrás de los edificios de autor. Y un poco ahondar en esa parte de la historia a contrapelo que también Walter Benjamin establece. Si pudiéramos entrar en ese detalle, yo creo que en ese punto fue importante. Sí, justo recordaba yo ahora que hablaba el compañero de León, un seminario que tuvimos sobre nuevos enfoques para la enseñanza y la historia de la arquitectura, y justo uno de nuestros teóricos más importantes es Benjamin, ¿no? Porque nos parece a nosotros que nos permite un poco contemplar la complejidad de los procesos históricos y que no solo es… pues esto también que señala Kubler, ¿no? No solamente es el edificio en sí, sino cómo entender esa serie tipológica a partir de procesos incluso contradictorios, porque algo que tiene el movimiento moderno es muy contradictorio, ¿no? Por un lado esta idea de la promesa, por otro lado lo distópico que fue, por otro lado las múltiples posibilidades que tuvo, y decía por ahí un brasileño, Sergio Ferro, ¿no? No puede haber estética donde hay opresión, no puede haber estética donde hay como reproducción de formas de explotación. Y entonces es muy interesante cuando intentamos hacer, y era un poco la invitación que nosotros queríamos hacer, porque más que un trabajo acabado, son un montón de preguntas que nos quedan a nosotros para poder hacer historia de la arquitectura, de estas arquitecturas que nunca se contemplan, que no vemos y que muchas veces incluso nosotros no acabamos de comprender cuando vamos a algún lugar, ¿no? Y decimos, bueno, es que aquí hay algo que ocurrió y que no necesariamente nos da una explicación terminada, ¿no? Por ejemplo, no sé, Clavería, el barrio de Clavería y el barrio de Ángel Cimbrón, que es el barrio obrero, ¿no? Así es súper contradictorio, pero además es una clara muestra de cómo el espacio está reflejando algo que va más allá de lo propio arquitectónico, del objeto arquitectónico, ¿no? Y es un poco lo que a nosotros nos ha pues llamado para poder investigar y hacer, ¿no? Y esa frase de Benjamin de hay que hacer la historia a contrapelo nos parece que nos puede ayudar pues hacernos más preguntas, sobre todo porque respuestas seguramente falta una construcción muy larga para hacer respuestas, pero que es una invitación, yo creo, ¿no? Para todos los que hacemos historia de la arquitectura o que estábamos empezando a hacer historia de la arquitectura, comprender que hay cosas más allá de lo paradigmático, elítico, de los autores o de los grandes nombres, ¿no? que posiblemente aparecen en los libros de arquitectura y que nos invitan a pensar un poquito más allá con esta idea de cómo construimos otra historia. Sí, yo también quisiera… Sí, primero y luego ya. Sí. Bien, creo que aquí más bien la idea es esta invitación, como señala ella, ¿no? A intentar ver las cosas de una manera distinta. Yo les diría, por ejemplo, si hablamos de la arquitectura producida durante el ciclo de la modernidad, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, yo les preguntaría, ¿quién de ustedes conoce la arquitectura de los mercados que se produjeron en ese ciclo? Hay algún trabajo, ¿no?, basado en un catálogo que publicó el Archivo Histórico de la Ciudad de México, pero de lo demás, nada, ¿no? O bien, por ejemplo, estas edificaciones que fueron muy significativas en cierta etapa de la cultura de la ciudad, como es el caso de los baños públicos, ¿no? Ya, al sur de la Ciudad de México, al sur del centro de la Ciudad de México, había un edificio de los años 40 y tantos, 50, magnífico el edificio, ¿no? Lógico, pues el nombre del autor no era de los consagrados, ¿no? Y el edificio lo demolieron para que quedara ahí como un medio estacionamiento porque no acaban todavía ni siquiera de limpiar bien,
Si el edificio era de una buena factura, de buena calidad. ¿Quién conoce eso? ¿Quién indaga sobre la cuestión de los pasajes comerciales? ¿No? Hay libros en Europa en los que el tema del pasaje, incluso en América del Sur, en Chile, en Argentina, etcétera, el tema del pasaje como un mecanismo propio característico de la modernidad, señalado también efectivamente por Benjamin, ¿no? Aparece como un tema, ¿no? Acá, ¿quién le interesa? O sea, ¿a quién le ha llamado la atención un tema como ese? ¿No? O temas, por ejemplo, sobre la misma vivienda, el tema de las casas cueva, ¿no? Que se hicieron aquí en la Ciudad de México en cierta época en la zona de Tacubaya, o el proyecto del doctor Atl para una ciudad utópica cercana a la Ciudad de México. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer nosotros es señalar que dentro de estas líneas, ¿no?, de conocimiento de la historia de la arquitectura moderna, hay muchos huecos todavía, montones, ¿sí? Y que entonces, por una parte esto, y el conocimiento de las distintas versiones, ¿no?, en este caso para nosotros la lógica derivada del planteamiento de Benjamin es muy importante, esta construcción de la lógica de la historia contrapelo, tomando y tratando de dar voz a aquellos que no la tienen, no la han tenido, ¿no? Entonces revisar las distintas versiones que la modernidad produjo en la arquitectura del siglo XX entre los distintos sectores sociales. ¿Cuáles son las versiones del Art Deco que se produjeron en la clase media y la clase baja? ¿Cuáles son? ¿No? Las variantes del neocolonial, ¿no? Uno va por la zona de la Viga y entonces uno ve que en alguna casa ponen 3 tejitas y están ubicándose dentro de la corriente neocolonial, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas variantes para permitirnos ver, hacer un corte, ¿no? Y entonces encontrar las distintas maneras de producción de la arquitectura en un ciclo histórico determinado, en un bloque histórico, ¿no? Lo paradigmático construye así y lo alterno se construye así. Y entonces tendremos una visión de la producción arquitectónica en ese momento que sería bastante más completa que lo que vemos ahora en los libros de texto. Diría, por ejemplo, está el caso, nos lo señala, estas distintas líneas históricas que coexisten, que conviven en el mismo momento histórico. Un ejemplo, si uno revisa, por ejemplo, un trabajo como el que hizo Guillermo Boyles, ¿no?, un profesor de la UAM Xochimilco, sobre las casas, las casas campesinas en el Porfiriato. Un trabajo basado en la investigación del Archivo General de la Nación, en el que localiza las fotografías de 1903, 6, 2, etcétera. No, la primera década del siglo XX, ¿no?, de casas campesinas. Y uno ve eso, y uno ve las representaciones en los códices, y no hay diferencia. Las casas de ciertas regiones están hechas igual, de penca, de paja, de distintos materiales, ¿no?, igualito, digamos, o bastante parecido a lo que se utilizaba para producirlas 500 años antes. Ahí hay una línea histórica que está coexistiendo, ¿no?, que coexiste con toda la producción académica que viene de Europa, ¿no? Aquí se está construyendo el Palacio de Bellas Artes, el Correo, etcétera, y en las regiones rurales los indígenas siguen haciendo sus casas a la manera de hace 500 años. Cuando nosotros hablamos con nuestros alumnos de complejidad de la historia, tratamos de hacerles comprender este tipo de fenómenos, ¿no? En un corte histórico, que además llegan a ser falsos. Se habla, por ejemplo, se dice, el neocolonial se dio entre tal fecha y tal fecha. No es cierto. Hay cosas neocoloniales construidas en el centro de la Ciudad de México 20 años después de que se decretó la terminación de esa corriente. ¿Qué pasó? Decimos nosotros, ¿no? Hay continuidad y ruptura, hay permanencia y hay innovación. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no?, que es un poco el llamado, pues,
O sea, no le estamos planteando, nosotros somos maravillosos, ya lo resolvimos, no, de ninguna manera. Nosotros les planteamos estas observaciones que hemos hecho y entonces es como una invitación, tratemos de ver las cosas de una manera mucho más amplia, ¿no? Tenemos 2 preguntas más. Bueno, ya son 3 y 4. Las primeras las 2 que levantaron la mano y si nos da tiempo 3 y 4. Ya está. Sí, Muchas gracias. Un gusto escucharles nuevamente. Cuitláhuac Arechiga. Referente a lo que hablaban de normatividad, que esto se ha estado enriqueciendo todavía con todas sus aportaciones, ¿y por qué no mirar hacia Europa, por ejemplo, la normatividad italiana, en donde lo que se protege es el patrimonio urbano, ¿no? Y no nada más el objeto arquitectónico, que también les da otras complicaciones porque entonces los deja de intervenir o los empieza a restringir en la intervención y también se hace una intervención del interior pensando que no es una parte de la arquitectura, cuando realmente es lo que empieza a originar la arquitectura. Y la otra era empezar a ver también, desde la intervención, hay un libro publicado por Francisco de Gracia en Madrid que dice construir en lo construido y el daño que le hizo lo moderno a todo el patrimonio previo. Entonces, es parte de empezar a ver si en el pensamiento moderno, la parte que se encargó nada más de pensar en intervenir por destruir para dar una imagen moderna, qué es lo que le está pasando al moderno ahora al decir ya estas cajitas de cristal pasaron a la historia y es momento de dar lugar a otra cosa, ¿no? Yo creo que parte de todo este diálogo que se está generando, basado también en Arvard Rigel, que la arquitectura es el arte del espacio, y empezando a fundamentarlo con cómo se veía y cuál era el espíritu en el intangible del moderno, es de donde tenemos que enriquecerlo para ver qué se puede y empezar a salvaguardar y cómo considerarlo patrimonio, no nada más desde el objeto, sino desde el intangible y el pensamiento del moderno, claro, cómo fue creado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Quieres comentar algo? No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Así no vamos a la Muchas gracias. Intervengo ahorita porque ya son tantas las cosas que se han estado diciendo y de cada una de ellas se puede tejer todo un discurso. Yo creo que mi punto de vista es que una de las grandes importancias de Walter Benjamin es la gran apertura, o sea, la posibilidad que dio de decir, yo puedo analizar desde mis sueños, o puedo analizar desde la lectura de Marx, o puedo analizar desde lo que estoy viendo en París. O sea, rompió con los paradigmas de que la historiografía tenía que hacerse de acuerdo a un método y a un sistema. Eso es imposible de negar. El tema económico es fundamental. El tema económico es fundamental. Sí es necesario no perder de vista, y lo dije en mis palabras hace un momento, no podemos perder de vista que hay un tema que es la rentabilidad, no podemos perder de vista el hecho de que la propiedad, de que la arquitectura del siglo XX es propiedad privada. Eso es un asunto legal, ahí no podemos ir en contra. Es un tema que no se puede, contra el que no podemos ir. Sí podemos hacer cosas, sí podemos plantear cosas como el asunto de los estímulos fiscales, como el asunto de hacer un análisis para ver de qué manera se puede garantizar o se puede comprobar que hay un aumento de la rentabilidad cuando hay una recuperación de un inmueble. Eso puede en algún momento convencer a los propietarios. Supongo que estás en Bellas Artes o estuviste en Bellas Artes. Estuviste, bueno. Yo estoy trabajando directamente o muy estrechamente con la Dirección de Arquitectura de Bellas Artes y me parece que han avanzado mucho de cómo era hace 20 años. La experiencia más reciente, ayer en la mañana me llega un mensaje de Guadalajara de que están demoliendo unos elementos arquitectónicos de un edificio de Alejandro Prieto en el Centro de Seguridad Social. Es un edificio icónico, un edificio muy importante, está publicado y demás. Nos empezamos a movilizar y ahorita la obra está detenida. O sea, 24 horas después, la obra estuvo detenida. Intervino Bellas Artes, intervino el propio IMSS, porque me comuniqué a la dirección del instituto para decirles lo que estaba pasando. Intervino la delegación regional, intervino Cultura del Estado, intervino ICOMOS, y la obra ahorita está detenida. Entonces, sí estamos avanzando. O sea, sí hay cosas, o sea, no podemos decir que estamos como hace 20 años, en donde estábamos en la desprotección total. Hay un divorcio muy fuerte y muy dañino entre la parte legal
y la parte que nosotros consideramos que debiera de ser, entre el deber ser y el ser. No hay manera de convencer al legislativo de que es necesario, en principio, modificar la famosa ley del 60 y tantos que tanto daño nos ha hecho, y que por premura seguramente los diputados dijeron, bueno, ponle ahí que el siglo XX tiene interés artístico. Y bueno, así como tú planteas la expresión de, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Claro. Es totalmente ambiguo, totalmente sin ninguna posibilidad de establecer alguna lógica, algo que pueda efectivamente en un momento dado dictaminarse como bien o como mal. Sin embargo, bueno, pues estamos en esa tesitura, a veces hay que aprovechar las coyunturas. De pronto se abren espacios y uno tiene que meterse y hacer cosas. Nosotros hemos creado el foro precisamente para discutir estas cosas, y las estamos discutiendo, y creo que va a ser riquísimo en cuanto a las aportaciones. Yo conozco su trabajo y me parece que es un trabajo impecable. La pregunta que yo te haría es, tú ahorita de alguna manera recriminaste a los historiadores de, bueno, ¿y por qué no esto y por qué no aquello? Y mi preocupación es, muy bien, formamos historiadores, yo estoy ahora, aquí están los amigos de Oaxaca, iniciamos una maestría en Historia de la Arquitectura en febrero, y mi gran problema es, van a ser 2 años de maestría, ¿y qué les puedo ofrecer a los maestrantes cuando terminen? ¿Dónde vas a poder trabajar? Ese es el gran problema. O sea, la gente se puede preparar, nos preparamos, discutimos, estudiamos, obtenemos grados, y mañana me voy a dar clases a una secundaria. O sea, ese es el gran drama. Las facultades de arquitectura han ido paulatinamente, las 100 y pico de facultades de arquitectura han ido paulatinamente haciendo a un lado las materias de historia, y están privilegiando las materias que tienen que ver con la gerencia de proyectos, porque eso es lo que hoy en día les permite tener una garantía de subsistencia. Cuando entró el TLC, que todo el mundo se puso muy contento, nadie se dio cuenta de que llegaban las grandes empresas y los arquitectos mexicanos que tenían el derecho a participar, se convirtieron en maquiladores de las grandes empresas. Les hicieron los planos. Entonces, no se aprovechó la coyuntura. Sin embargo, cuando un arquitecto mexicano pretendía trabajar en Estados Unidos, las trabas eran infinitas. Tenía que registrarse, tenía que pasar por el Colegio de Arquitectos local, tenía que sacar una licencia. Y cuando llega un arquitecto mexicano del extranjero a trabajar a México, bueno, pues los aplausos siguen todavía escuchándose. Entonces, es un problema de discusión, es un problema de análisis, es un problema en donde tenemos que plantear las opciones. Este foro para eso se hizo, es un foro de discusión precisamente. Pues tenemos que insistir mucho también con los alumnos, tenemos mucho que insistir también con la sociedad. Lo que tú acabas de plantear ahorita fue muy cierto. A partir de los sismos del 85, del terremoto de 85, los vecinos se organizaron para defender sus edificios. Cuando llegaban a decir, lo vamos a demoler, no lo van a demoler. Estoy de acuerdo contigo en los edificios de marca, y ese es un estigma que seguimos arrastrando. La historiografía mexicana de los años 40 y 50, lo magra que fue, hizo mucho daño porque estableció a 15 o 20 arquitectos en aquella época el Star System. Entonces, bueno, pues todo aquel que no está dentro de esa plana, pues no merece ninguna atención. Y yo ayer decía en un evento, es que también los arquitectos famosos, igual que Manolete, que tuvo malas tardes, hicieron malos edificios. Entonces, bueno, no hay que juzgar al edificio por la marca o por el nombre, hay que juzgarlo por la calidad. Y no tanto por la calidad. Yo he estado abogando hace ya muchos años, y esa es mi línea de trabajo, en la arquitectura como parte del complejo cultural. Me interesa la cultura, de la cual la arquitectura es una parte, nada más. O sea, no es la arquitectura como el hecho aislado del edificio de Villagrán o el edificio de Legorreta. Si hablamos de malas tardes, pues yo diría también, los arquitectos hoy en día han tenido malas semanas, ya ni siquiera malas tardes. Entonces, yo creo que, bueno, yo celebro que ya se haya abierto esta discusión, celebro que ya estemos planteándonos estos problemas. Estamos trabajando con Selene en el seminario, espero que tú también te incorpores, Celso.
Y bueno, cada mes discutimos algo, cada mes discutimos algún problema que tenga que ver con la arquitectura. Y vamos aportando y pues vamos generando algunas ideas y vamos difundiéndolas. Por eso la importancia de la publicación de las ponencias, porque es la manera de difundir y es la manera de dar a conocer lo que estamos discutiendo ahora. Si lo que discutimos ahora se queda aquí, va a servirle a 20 personas nada más. Y lo que queremos es que se difunda y que se generen discusiones. Nos quedan 5 minutitos. Las dos personas que habían levantado la mano, vamos a darle voz para... ¿Sí? Que sean preguntas que se queden al borde. Aquí uno y dos allá. Sí. Por el orden en que levantaron la mano, tocaría primero acá. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido tanto una ponencia como un debate verdaderamente muy rico, y les felicito también por todo el trabajo que se ve que han desarrollado y que hay detrás de toda esta reflexión y de todo el trabajo y la mentalidad que están sobre la que están trabajando, que me parece muy importante. Y me ha parecido particularmente significativo pues el debate que se ha suscitado en la relación entre historia y patrimonio, ¿no? Es una cuestión fundamental, ¿no? Es uno de los, se podría decir que es el corazón de la cuestión, ¿no? Y por eso se ha citado tanto a Benjamin, a Riegel, a Kubler y a otros personajes, porque es fundamental establecer el marco teórico de actuación entre el historiador, digamos, y las cuestiones patrimoniales. Son dos cuestiones que dialogan naturalmente, que ambas participan de los fenómenos contemporáneos como parte de su propio tiempo, pero que tienen sus particularidades y sus diferencias, ¿no? Benjamin, por ejemplo, la historia de contrapelo, pero también Benjamin nos habla de una historia escrita por el bando de los vencedores, ¿no? Eso lo repite continuamente, ¿no? No olvidemos que Benjamin ejerció muchísima influencia en todos los historiadores puros que vinieron detrás, ¿no? Pues desde la Nueva Historia, fundamentalmente, de Edward Carr, que reflexiona sobre qué es historia, o Mark Bloch, por ejemplo, que en su Apología de la Historia se pregunta sobre qué pasaba, que solamente en el siglo XIX y XVIII había reyes, batallas y gestas, no había personajes de la vida cotidiana y no pueden decirnos nada sobre ese tiempo y no nos interesa nada de ese tiempo. Esa pregunta es lo que verdaderamente suscita el gran interés metodológico y el gran giro historiográfico de la nueva historia, que da lugar también a la microhistoria. Entonces los historiadores ponen el foco no solamente en los grandes nombres, en los grandes generales y reyes, sino en las personas que nos pueden hablar de un tiempo, que es lo que le interesa al historiador. Entonces, ¿qué ocurre? Que los historiadores no tienen el problema de interactuar, proteger, porque la historia al final no produce objetos que se transforman como la arquitectura. Entonces, la particularidad de la historia de la arquitectura y su interactuación con las dinámicas patrimoniales es el relato histórico, finalmente, pues qué interactuación tiene con las cuestiones patrimoniales, ¿no? Y ahí está el bando de los vencedores de Benjamin. Es decir, ¿cuál es el bando de los vencedores en ese aspecto? En ese aspecto es una historia pues relacionada con muchas cosas que se han dicho, con una historia hecha en gran medida por y para arquitectos. Digamos, a base de heroicidad, a base de grandes personajes, a base de metodologías históricas precedentes a giros historiográficos importantes, va a ser relacionados con metodologías estilísticas, con la búsqueda de la artisticidad, con los estilos arquitectónicos, y eso produce un gran problema precisamente para toda aquella arquitectura que hoy se ha hablado, que es una arquitectura considerada menor, menos importante y tal, cuando en realidad muchas veces es esa arquitectura la que nos habla en un modo más elocuente de un tiempo, ¿no? De un tiempo. ¿Por qué? Porque ya deja de ser una arquitectura hecha como modelo para hacer arquitectura hoy, sino que es una arquitectura que lo que nos hace es interrogarnos, aprender de la experiencia humana en otro periodo histórico. Ya no es el modelo para hacer arquitectura para los arquitectos de hoy, ¿no? Y eso me parece algo muy importante de tener siempre, digamos, de tenerlo siempre presente cuando se habla de la interactuación entre el trabajo del historiador y las cuestiones patrimoniales, ¿no? Bueno, y luego para acabar, pues tampoco quiero extenderme más,
en esa lectura de la historia de la arquitectura basada en, digamos, grandes obras de arquitectura, me ha gustado mucho que se cite a Kubler, porque Kubler en ese sentido es fundamental, porque él, alumno de la Escuela de Viena, se rebela contra ello, contra la Kunstwollen, contra la idea del estilo. Y Kubler, siguiendo a Warburg, y actualmente un término muy contemporáneo, que es el anacronismo, en el mismo tiempo existen dos respuestas arquitectónicas, artísticas, culturales a un mismo fenómeno, y ambas tienen un gran valor, ¿no? No obstante, tienen una cultura, pertenecen a una cultura visual diferente, ¿no? Y para acabar, también recuerdo un comentario sobre la cuestión de la promesa. Esto está relacionado con ver la arquitectura del siglo XX, también llamada a veces moderna, o la modernidad, o el movimiento moderno, como una promesa incumplida, ¿no? En el sentido de que no resolvió todos aquellos problemas a los cuales se planteó, ¿no? Bueno, pues yo creo que la historiografía desde hace tiempo, ya precisamente porque ha puesto en crisis todos estos temas, ha encontrado muchas otras cuestiones, muchos otros temas por los cuales se consideran modernos muchas otras respuestas en ese tiempo. Es decir, lo vernacular en los años 20, 30, 40 es fundamental para la arquitectura moderna. El tema del paisaje, la búsqueda del Mediterráneo entre España, Italia y Francia es un tema fundamental. O sea, no solamente la tecnología, no solamente... el tema de la tradición, es un debate enorme en los años 20, 30 y 40, ¿no? Luego, si se observa la historia a través de los grandes personajes, es más complicado encontrar esos temas. Pero cuando nos interesa valorizar la obra de arquitectura que consideramos menor o extendida, o de aquellos arquitectos que no son paradigmáticos o de los que no existe una gran monografía, yo creo que la historia tiene que intentar valorizar a través de crear nuevos relatos sobre cuál fue esa enorme aportación de esas tipologías, de esa colonia, de ese modo de vivir, de esa pequeña escala de esas construcciones, de la presencia de la naturaleza en ese barrio, de los modos tan ricos de habitar que produjeron. Y esos nuevos relatos, que ya están alejados de los estilos, de las grandes figuras, de las firmas, de los planos firmados, por ejemplo, ¿no? Son otras narraciones que son verdaderamente las que pueden dialogar con las cuestiones patrimoniales, porque son aquellas que en el fondo nos pueden hablar de aquello que nos interesa más de ese periodo histórico y cuál fue el papel de la arquitectura, de la ciudad, etcétera, en la conformación de ese periodo histórico. Tristemente se nos quedará una pregunta en el tintero, pero tenemos que respetar los tiempos del Congreso para que las siguientes ponencias puedan iniciar a tiempo. Entonces toca finalizar esta mesa. Agradecemos a todas y a todos los asistentes, así como a nuestros ponentes. Queremos entregar un pequeño reconocimiento para el arquitecto Celso Valdés. Muchísimas gracias. Para la maestra Selene Laguna, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a nuestros ponentes y gracias a todas las reflexiones que participaron en la mesa.